Estimada comunidad, buenos días. Hoy les voy a hablar de los rubíes en los relojes mecánicos. Muchos se preguntarán o surgirán algunas preguntas de qué son los rubíes o dónde están los rubíes y para qué sirven en un reloj mecánico. Pero antes de contestar esas preguntas, vamos a estudiar un poquito cómo fue la historia y dar una explicación de cómo surgió la utilización de estos elementos en los relojes mecánicos. Acá traje un ejemplo de un engranaje que pertenece a un reloj de bolsillo, a cualquier reloj de bolsillo. Es una ruedita muy diminuta, como podemos ver, que está compuesta de la rueda, que es de bronce, y el eje, el pequeñito eje que se ve acá, que está hecho de acero con su piñón. O sea, esta es la rueda, este es el eje y este es el piñón. Este elemento trabaja sobre una platina. Esta platina no corresponde a los relojes de bolsillo, es una platina de un reloj despertador, pero para dar el ejemplo solamente, hay unos pequeños orificios acá y la ruedita trabaja de esta manera. En cualquier reloj mecánico, todos los engranajes están sostenidos por estas platinas, trabajando de esa forma. ¿Qué pasa? Anteriormente, hace muchos años, los aceites que lubricaban estas ruedas, estas piezas, no eran tan elaborados como hoy en día. Eran aceites de baja calidad que se deterioraban muy fácilmente y eso hacía producir un desgaste en el eje y sobre todo en las platinas, en esas planchuelas que ya vimos donde trabajan las ruedas. Ese desgaste era importante y debido a ese desgaste el reloj empezaba a funcionar mal. Debido a eso se hicieron muchos estudios para solucionar este inconveniente, este problema de la fricción y el desgaste. Es así, tanto es así que en 1704 un científico francés llamado Nicolas Fatio consiguió la manera de fabricar y de mecanizar en Inglaterra, consiguió la manera de mecanizar piedras preciosas, más precisamente los rubíes, para que pudieran ser usados de esa manera en los relojes de bolsillo. A partir de ese entonces lentamente se creó un auge en toda Europa en empezar a utilizar esos rubíes, que en principio eran piedras naturales, para usarse en los relojes de bolsillo y así de esa manera evitar el desgaste. El rubí, al ser un material muy duro, proporciona muy poco desgaste en la fricción de ese eje, como ya dijimos, ese eje que es de acero, que antes el eje friccionaba sobre ese material de la platina que era bronce o aleaciones de bronce y zinc. De esta manera ahora trabaja sobre un material mucho más duro y con poco desgaste, con mínimo desgaste, que es el rubí. Por supuesto, el primer monopolio lo tenía Inglaterra por haber inventado en ese momento esa manera de mecanizar los rubíes, pero después lentamente se fue utilizando en toda Europa y hasta en América, cuando empezaron a aparecer los relojes de bolsillo americanos con fabricación en serie. A principios del siglo XX,
a principios del siglo XX, empezaron a fabricarse de manera artificial, de manera sintética, estos rubíes, para abaratar mucho el costo. Imagínense el costo de producción que tenía la fabricación de un rubí de una piedra natural, una piedra preciosa, era enorme. De esta manera empezaron a fabricarse en forma sintética y abarataron enormemente el costo. Y de esa manera pudieron también utilizarse en forma masiva. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Son valiosos los rubíes? Y hoy en día no, porque como ya dijimos, están fabricados en forma sintética. Utilizan un material llamado corindón, que después lo pueden buscar en internet si quieren, y con eso lo fabrican en forma sintética. Y ahora la próxima pregunta, ¿no? ¿Dónde están ubicados los rubíes? Bueno, vamos a mostrar un poquito lo que es un reloj de bolsillo y vamos a mostrar dónde están ubicados los rubíes. A ver si lo toma la cámara. Son estas piecitas se distinguen del resto de las platinas porque son de color violáceo, como esta que está acá, esta que está acá y esta otra. Esos son los rubíes. Esas pequeñas piezas son las que sostienen los ejes de toda la maquinaria. Acá tenemos otro también. Vamos a ver el caso de este otro también. Acá tenemos uno, acá está el otro, acá está el otro. Cada uno de estos sostienen, como ya dijimos, ese pequeño eje, ¿no es cierto? Los ponen en lugares específicos en donde hay mayor desgaste. Después, un estándar de cantidad de rubíes por mucho tiempo en los relojes de bolsillo, como pueden ver acá, dice 15 rubíes, no sé si se llega a ver. Un estándar de fabricación por mucho tiempo fue 15 rubíes en las máquinas, pero después se fueron aumentando progresivamente. Algunas máquinas de un reloj de bolsillo de buena calidad tenía 15 y de ahí en adelante subieron de a par, por ejemplo 17, 19, 21, 23 y así sucesivamente hasta en el día de hoy que se fabrican relojes de bolsillo mecánicos con una determinada cantidad, muchos rubíes. Si es mejor que tenga más cantidad de rubí, y sí, evidentemente sí, porque todo el mecanismo está mayormente protegido al desgaste. Sí, en cierto modo sí. Si son valiosos, bueno, ya explicamos que antiguamente en los relojes del siglo XVIII sí, porque eran rubíes hechos en forma natural. Tenía el costo de su máquina elaborada y más el costo de los rubíes. Pero hoy en día esos rubíes son sintéticos, como explicamos, no tienen valor como una piedra preciosa. Bueno, espero que haya sido un poco clara la explicación y ya más o menos tener una idea de lo que eran los rubíes en los relojes de bolsillo. Si te gustó el video, si te gusta mi canal, podés suscribirte, podés darle un like, dejar algún comentario y nos vemos la próxima.